Hola, vamos a hablar sobre el guión y sus aspectos formales. El guión de una película es el texto en el cual se cuenta la historia. Se escribe de manera tal que indique qué plano cinematográfico necesitará cada escena. Se escribe tanto en imágenes como en sonidos, ya que no solo los diálogos figuran en él, sino también la descripción de los lugares, los ambientes y los sonidos. El guión literario se escribe por escenas. Cada escena es una unidad de tiempo y espacio dentro de la historia, y cada una de ellas está encabezada utilizando un rótulo. El mismo se escribe en negrita, subrayado y en mayúscula. En dicho rótulo se indica el número de escena, si es interior o exterior, cuál es la macrolocación, cuál es el set, y también se indica si la acción transcurre de día o de noche. Luego del rótulo se escriben los diálogos de los personajes y las didascalias, que son las descripciones de las imágenes. La letra establecida para escribir un guión es la Courier New número 12. El nombre del personaje que dice un diálogo irá siempre en mayúscula, y la primera vez que aparece el personaje en la película, su nombre se escribe en negrita. Esto es a efectos de facilitar el desglose en cuanto a la cantidad de personajes. Al finalizar cada escena, nos encontramos con la indicación de cómo continúa. Corte A indica que termina la escena y pasamos a la siguiente. Inicio flashback indica que nos iremos a una situación del pasado. Inicio flashmind indica una situación de la imaginación. Inicio flash dream indica una situación de sueño. Todos estos datos son de mucha utilidad a la hora de realizar las propuestas estéticas. Vamos a hablar de la estructura del guión. La estructura es la forma en que está organizado el guión, la manera en que se va a contar la historia. La misma se piensa en una instancia anterior al guión, ya que ordena la duración de cada situación, en donde el conflicto dramático debe ir creciendo, para así mantener la atención del espectador. Hay distintos tipos de estructura. Estos son estructura lineal, en la que no hay alteraciones en la cronología del personaje; no lineal, en donde las escenas se mueven entre pasado, presente y o futuro de manera no cronológica; la estructura de raconto, que es cuando un personaje en tiempo presente cuenta algo que aconteció en el pasado; la estructura de tríptico, que es aquella en donde tres historias son contadas al mismo tiempo, y en algún momento de la película las tres historias confluyen; y la episódica. En este tipo de estructura vemos episodios que comienzan uno tras de otro. Las historias no se vinculan entre sí, pero sí están relacionadas en el tema del cual hablan. También suele dividirse la estructura en 5 módulos, en donde se va graduando la intensidad de los sucesos. Se comienza con la presentación de los personajes, sigue con el desarrollo, en donde crece el conflicto a partir de los deseos del personaje y lo que se le opone. Para finalizar está el conocido desenlace. Los módulos primero y segundo presentan el personaje y sus circunstancias. Luego hay un punto de giro que hace que algo cambie en la historia y que comiencen los módulos tercero y cuarto, siendo el tercero el de mayor digresión y el cuarto en el que se llega a la máxima tensión. El quinto y último módulo es muy cortito y nos muestra el desenlace, cuál es el nuevo estado en el cual ha quedado el personaje. Las propuestas estéticas comienzan a delinearse en la etapa del desarrollo del proyecto y terminan de definirse en la preproducción. Son textos que proponen, como la palabra lo indica, la estética de la película. La principal y primera en presentarse es la del director. Esta define cuál será la estética general, ya que es él quien nos muestra su visión del mundo a través de la historia. En base a ella, los demás departamentos elaboran una propuesta estética específica por área,
La misma se presenta con justificaciones y referencias. El Departamento de Arte realiza la propuesta sobre cómo será la escenografía, decoración y ambientación del set, así como también el vestuario, peinado y maquillaje de los personajes. Propone la paleta de colores y texturas. El Departamento de Fotografía hará su propuesta sobre cómo será la iluminación, naturalista o pictórica, y cómo serán los encuadres y los movimientos de cámara. El Departamento de Sonido desarrolla su propuesta en base a cómo será el audio en la película, qué incidencia tendrán los sonidos en la misma y si utilizará música y de qué manera será utilizada. Por último, el Departamento de Postproducción realiza una propuesta sobre la edición, sobre su ritmo, sobre el tipo de raccord y sobre el timing, términos sobre los que hablamos en otros videos. Es posible que también proponga determinada estructura del montaje para la película, si esta será contada de manera lineal o de manera no lineal, a forma de raconto, de tríptico o como una película episódica. Vamos a hablar de el guión técnico, la planta y el storyboard. En la etapa de preproducción se define cómo se filmará la película y existen 3 herramientas para comunicar esta información entre los equipos técnicos. Estas son el guión técnico, las plantas y el storyboard. Combinadas entre sí y sumadas al guión literario, dan toda la información necesaria para realizar la puesta en escena por parte de cada área. El guión técnico es la traducción del guión a la puesta en escena. En él figura el número de plano, el tamaño de plano, la altura y la angulación de la cámara. Por ejemplo, plano 1, que será un plano medio de altura normal con angulación normal. Luego se describe la acción y los sonidos. La planta es un dibujo del decorado. Este dibujo lo vemos de forma cenital, es decir, desde arriba. En él se dibuja a los personajes y a los objetos con los que interactúan. Los personajes se indican con su primer letra mayúscula. Por ejemplo, si el personaje se llama Carlos, lo dibujaríamos así. Y sus movimientos, en caso de que los realicen, con líneas de puntos. En la planta también se dibujan las cámaras. Estas se dibujan como ángulos y su movimiento se indica con una línea continua. El storyboard es un dibujo de lo que se va a ver en la pantalla. Vemos el encuadre de la acción. Con estos 3 elementos, sumados al guión literario, los equipos técnicos, es decir, el equipo de dirección, producción, arte, sonido, fotografía y montaje, cuenta con toda la información necesaria para el rodaje. Hasta aquí hemos llegado con este video sobre el guión en educatina.com. En otros videos seguiremos hablando de otros aspectos del lenguaje cinematográfico.